factores proporcionalmente. Si yo tengo 3 trabajadores y 5 máquinas, ¿qué significa incrementarlo proporcionalmente? ¿Aumentar? Ok, mis trabajadores en 2, ¿y qué pasa con mi maquinaria? En este caso, para este concepto, tengo que aumentar los 2. Ajá. Entonces es 2 por acá, 3 por 2, vamos a 6. Es proporcional, exacto. Entonces tengo que aumentar mi capital y mi mano de obra en la misma proporción. Si yo incremento en la misma proporción, digamos que mi factor trabajo lo duplico, mi capital lo duplico. Si yo supero la producción en el doble, tengo rendimientos crecientes a escala. Si yo solamente duplico mi producción, tengo rendimientos constantes. Y si son decrecientes es cuando mi producción es menor al doble de la duplicación de los factores de producción. Ya lo vamos a ver en una gráfica que podría explicar mejor. ¿Cómo miro? Como tengo que cambiar los 2 factores, ¿cómo miro el cambio en los 2 factores? Tengo que usar la curva anterior, que es una isocuanta, y la combinación de los 2 factores. Si yo duplico mis factores, digamos tenemos 5 y tenemos 2, y los duplico, y resulta que mi nivel de producción es 10, y alcancé 20, estoy ante rendimientos constantes de escala. ¿Por qué? Porque dupliqué mis factores, dupliqué mi producción. ¿Ok? Eso significa que es constante mi rendimiento a escala. Pero, ¿qué pasa si yo duplico mis factores y mi producción es 10 y alcanzo una producción de 30? Resulta que estoy superando en más del doble la producción que obtenía antes, con solo duplicar los factores. Eso quiere decir que estoy en una empresa que tengo rendimientos crecientes a escala. ¿Por qué? Porque si yo duplico mis factores de producción, los 2 en la misma proporción, obtengo más del doble de lo que estoy aumentando mis factores de producción. Gráficamente así se va a mirar, y gráficamente solo así se podría explicar. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos los 2 factores de producción en una misma gráfica y donde yo puedo comparar y verificar si realmente el incremento de mis factores en una proporción son iguales o superiores en lo que respecta a la producción total. Ok, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el tema de producción. Vamos a ir a los costes de producción ahora. ¿Dudas hasta acá? ¿Ok? En este voy a tratar de que ustedes me puedan plantear más las dudas para no repetir lo que ya hicimos con la tarea. Pero importante es comprender los conceptos que figuran en esta tabla cuando se trata de costes a corto plazo, y volvemos a niveles de producción, costos fijos, costos variables, cómo se obtiene el costo total, cómo se obtiene el costo marginal, el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio. En las presentaciones de igual forma vienen algunas formas y ya lo hemos explicado. Aquí lo importante es que, al igual que con la teoría de la producción, hay una etapa creciente, acelerado, otra etapa de crecimiento más lento, otra etapa que no crece y otra etapa en la que podría cambiar. ¿Okay? Vamos a verlo ahora. Aquí, que lo voy a simplificar, lo dije ese mismo día, y es simplemente entender que el costo marginal, en la presentación original viene una explicación que podría, digamos, ampliarle el concepto. El costo marginal
sabemos que es la variación del costo variable entre la cantidad de la producción. Para que ustedes sepan, eso es exactamente igual, en este caso W es el salario de lo que costaría un trabajador nuevo, multiplicado por la cantidad de trabajadores que estoy agregando al nivel de producción, dividido entre la cantidad de producción, que siempre va a ser 1. Así que ustedes casi que esto lo pueden omitir. Por lo tanto, lo que me interesa que ustedes apliquen para el examen es que el coste marginal es igual al salario dividido entre el subproducto marginal. La explicación es esta que está acá, pero ese concepto es importante para poder aplicar. Y si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que no es nada complicado. Se los pregunto a ustedes. Si yo voy a producir en el corto plazo y voy a incrementar personas, y digamos que mi salario es de 100,000 colones, si me tiene que contratar la empresa, ¿cuánto paga por mí? 100,000. Si hay otra persona en el mercado y necesita contratar otra y también cuesta lo mismo, ¿cuánto paga por esa adicional? 100,000. Entonces, los incrementos marginales siempre están supeditados a lo que verdaderamente vale el trabajador en el mercado por cada unidad adicional que él va a agregar. Así que no olviden, digamos, esa definición, que no tienen que sabérsela de memoria, simplemente entender lo que pasa. Y lo que pasa es algo como esto que vimos en esa presentación, donde damos los valores y decimos que el producto marginal del trabajo es 3 y el salario es de $30 por hora. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿En cuánto se eleva la producción al incrementar una hora de trabajo? Si aplicáramos lo que vimos anteriormente, ustedes sabrían en la primera pregunta que son 3 unidades, en la segunda que tiene que ver con cuántas horas de trabajo adicional se necesitará, será 1/3 de hora adicional. No lo vamos a desarrollar porque ya lo vimos en la clase, entonces si hay alguna duda ahorita lo podemos igual volver a ver, pero me interesa que se lleven las ideas, sabiendo ya la hora que es, de lo que vamos a evaluar para el examen, ¿ok? Y finalmente, lo que la fórmula automáticamente me dice. ¿Qué me dice la fórmula? ¿Cuánto es el costo marginal? El salario entre mi producto marginal, que es 30 entre 3 es 10. Este es mi salario. Pero observen que con esa fórmula tan sencilla, yo puedo preguntar 2 cosas más. Y eso es lo que es importante, que ustedes puedan, digamos, comprender para el examen. Finalmente llegamos a las formas de las curvas, que tienen que ver con un factor que es fijo, que se comporta de acuerdo a la tarea que ustedes desarrollaron como una línea recta. ¿Ok? El costo fijo, una línea recta. En este caso tenemos un costo variable que empieza desde 0 con una forma dada, esto no les tiene que preocupar a ustedes, y luego un coste total que visualmente hablando, observen que empieza donde está la línea de costo fijo. ¿Por qué? Porque cuando yo no produzco nada, ¿cuál es mi costo? ¿Cuál? El fijo. Ese no me lo quito por nada. ¿Cómo elimino yo mi costo fijo? Cerrando el negocio. Lo dijimos y lo discutimos, cerrando el negocio. Es la única forma. Pero si yo no cierro el negocio, aunque no produzca nada, siempre tengo que pagar. Esto es muy importante porque en una gráfica lo que significa la curva de costo total es que el valor que se consigna acá más el valor que está acá es el valor que está aquí arriba. Bien, en la primera gráfica, importante ver que siempre en el eje de las X estamos hablando de producción, unidades al año. Perdón. Y en el eje de las Y estamos hablando
de los costos o los costes que son dólares al año. Eso es muy importante. Para igual su formación profesional, siempre que hagan una gráfica, siempre indiquen por favor para el que lee la gráfica qué es lo que ustedes quisieron poner en el eje de las X y qué querían poner en el eje de la Y, para poder entender qué es lo que estamos leyendo. Aquí lo importante de esta gráfica, lo más importante de todo, es saber la relación que existe entre el coste marginal y el coste variable medio. Este punto, que es donde se interceptan los dos conceptos, es el punto de producción donde se minimizan los costes. ¿Okay? Igual en la tabla, en la parte numérica, ustedes lo pueden ver. ¿Bien? Por lo tanto, es un elemento importante y vamos a considerar. Lo demás no es tan relevante. ¿Okay? ¿Qué pasa en el largo plazo? Lo mismo que pasó en el largo plazo cuando analizamos la producción. ¿Qué tenemos en el eje de las X? Trabajo. ¿Qué tenemos en el eje de la Y? Capital. ¿Qué queremos ver? Las variaciones de los dos factores de producción. Con una curva de producción que está dada, entonces observen que ahí se vinculan ya los dos conceptos en el largo plazo. Estamos hablando de la misma curva, solo que ahora agregamos una curva nueva que se llama isocoste. ¿Cuál es la curva de isocoste? La línea recta que va a unir diferentes combinaciones de factores que tienen el mismo costo. Eso quiere decir que si yo me muevo en esta línea, obtengo el mismo costo, ya sea con mucho capital y con poco trabajo, o con poco capital y mucho trabajo. En la misma línea, yo voy a obtener siempre el mismo costo. ¿Ok? Profe, disculpe, la línea roja sería una que vimos anteriormente. isocuanta, que sería una línea que refleja la producción que yo voy a obtener con diferentes combinaciones de factores. ¿Ok? ¿Qué? Baby, ya, ¿está listo? Sí. Bueno, ya casi, ya casi. ¿Se produce el mismo costo debajo de esa? Sobre la línea, no debajo. Importante lo que yo analizo. Sobre quiere decir cuando yo camino sobre la línea. Exacto. Cualquier combinación en esta línea tiene el mismo costo. Entonces, la empresa va a minimizar su producción a largo plazo cuando la línea de isocoste es tangente a su isocuanta. ¿Ok? En este caso, estamos hablando del punto A. Y pregunta normalmente de examen, que aparecía también en uno de los estudios de caso, ¿qué pasa si aumenta el precio del factor trabajo? No está aquí, pero está en la presentación que ustedes tienen. ¿Qué pasa si aumenta el precio del factor trabajo? Resulta que esa pendiente que está ahí, que muestra ya una relación de precios entre el capital y el trabajo, lo que hace es que aumenta de pendiente. ¿Cuál es el objetivo de que aumente de pendiente? Nos está indicando que yo voy a consumir menos trabajo porque aumentó precio y puedo usar más capital. Eso es importante, no está aquí, pero sí sería bueno que lo repasen. Esta curva se hace así. Entonces, en vez de producir en el punto A, muy probablemente voy a producir en otro punto donde consuma mayor capital y menos trabajo, porque el trabajo aumentó de precio. ¿Sí? Profesor, en ese caso, la tercera línea, la C3 sería. Sí, la tercera línea dice. Los costos están por encima de la isocuanta. Es correcto. Entonces yo ahí
ahí a mí no me sirven los costos. No Si yo podrías. estoy trabajando ahí, yo como empresaria, Estás perdiendo. Estás perdiendo porque significa que estás usando factores de producción más caros de lo que tu producción podría estar pagando. entonces yo A como menos- empresaria debería trabajar la C1 y la C2. Formalmente solo podrías producir en la C1, por- en la línea azul más oscura. ¿Por qué? O C2, no, porque está bien, ya yo no veo. Esta es la línea en la que tú vas a optimizar tu nivel de producción y vas a minimizar tus costos. Y si trabajo en la C1, Resulta que con esta combinación de factores y con estos costes, nunca podrías producir esto. Significa, si recuerdas y lo asociamos, producirías menos. Agregaría yo una curva de isocuadra acá que te obliga, por lo que hemos hablado, a estar a la izquierda de esta. ¿Qué significa? ¿Mayor o menor producción? Menor. Y si quieres producir acá, podrías hacerlo solo si produces una mayor cantidad que te permita cubrir esos costos. ¿Ok? Correcto. Resulta que aquí me dijo cuando el isocost se pega con la isopalta. Ese es el punto donde vas a minimizar los costos. ¿Ok? Entonces es el punto ideal que todo empresario quisiera llegar. Pero, con el ejemplo que le puso Cristina, entonces, una bioproducción, o sea, en K2, L2 y en K3, L3 puedo producir en isocoste externo de la red. Claro, pero ¿qué pasa Pero, con tus- pero el punto óptimo, sí, volvemos aquí, es el punto A, donde tengo una condición perfecta total. Ok, has dado con una explicación fundamental para poder entender por qué lo que estoy diciendo. Si tú quisieras producir acá, y eso es importante, Cristina, para ti también, de lo que comentabas, yo me acerqué a esta línea que está acá, y ustedes preguntarán, ¿y por qué no produzco ahí? Porque resulta que aquí produzco lo mismo que produzco acá, pero la curva de isocostes está a la derecha de la que tengo acá. Eso quiere decir que esta es mayor que esta. Entonces voy a producir lo mismo voy a producir lo mismo pagando más por eso. Sí, porque No tiene sentido porque entonces no estás optimizando, maximizando tus beneficios, que es hacia donde vamos ahora. ¿Ok? Finalmente, y es como Esteban introduce ahorita, es el equilibrio del mercado. ¿Dónde alcanzo yo mi equilibrio? Y esto fue la última de las clases. Aquí tenemos que comprender dos conceptos importantes o tres. El tema del ingreso, cómo se calcula el ingreso. El ingreso, recuerden que es el precio del producto multiplicado por el número de unidades vendidas. Eso es muy importante. Porque ustedes recuerdan que el beneficio era la resta que hay entre el ingreso y el costo. Por lo tanto, pregunta para Cristina: si tú quisieras maximizar tu beneficio, ¿ok? Tú que estás en el mercado constantemente, ¿cómo puedes maximizar el beneficio en tu mercado? Solamente usando los conceptos de ingreso y gasto, ¿ok? No mezclemos más. usando solo los conceptos. De ingreso y gasto. ¿Cómo maximizas tu beneficio si tenemos solo ingreso y gasto? Ingreso en el sentido, estamos hablando de precio, solo el precio de Plata que tú recibes. billete. Billete Es ingreso. constante. Y el costo materia prima. Y el costo, billete por la materia prima. Estamos hablando de billetes en los dos casos. Si yo quiero maximizar el beneficio, tengo que tratar de no bajar la calidad, pero sí los costos. ¿Es correcto? ¿Y qué más? Para maximizar el beneficio. Y partiendo de los supuestos de mercado perfecto. No, simplemente con lo que estamos hablando todavía no agreguemos nada más. Solo cómo maximizaría los beneficios. Ya me diste un caso que fue bajando tus costos. Bajando ¿Y costos. cuál otra forma puedes maximizar beneficios?
yo lo que haría sería tratar de producir más, Es correcto. o sea, ¿Qué maximizando. pasa cuando produces más? Si yo voy a producir más, debería de meter más gente. No metes gente todavía, solo el concepto. ¿Qué pasa si tú produces más? Aumento más mis costos. Sí, ¿y qué pasa con el otro elemento de la ecuación que no has mencionado? Los ingresos. No pierdas de vista que si tú aumentas tus ventas, aumentan tus ingresos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ¿cómo maximizamos los beneficios? O aumento mis ingresos o bajo mis costos, o las dos cosas. Eso es lo que me permite obtener un mayor beneficio. Cuando usted se refiere ingreso y beneficio, no es lo mismo. No es lo mismo, usted bien lo ve. ¿Qué es el ingreso? El ingreso es lo que yo recibo por lo que produje. Es mi beneficio. ¿Qué es mi beneficio? Lo que me queda. Entonces, a mis ingresos tengo que quitarle mis costos, por así decirlo, en forma sencilla, resumida, ¿no? Pero es más corta. Pero si hago esto, esos son mis beneficios. Por eso ese concepto que estamos discutiendo acá y que discutimos en la clase anterior es fundamental. Se maximizan beneficios aumentando la producción o reduciendo los costos. Estas dos cosas son muy importantes. ¿Okay? Y aquí aparece una regla que también discutimos y con lo que tú me dices es importantísimo y conceptualmente hablando significa que yo voy a maximizar mis beneficios cuando mi ingreso marginal es igual a mi coste marginal. ¿Qué significa? Que si yo produzco más e incrementé mis ingresos en 100 y mis costos incrementaron en 100, ya ahora sí queda ese crédito. ¿Por qué? Porque si quieres vender más, puede ser que tus costos crezcan más de lo que estás incrementando tu producción o los beneficios por incrementar la producción. O bajen los beneficios. Los ingresos por incrementar la producción. Bajarían los beneficios. Entonces, ¿hasta dónde alcanzo mi punto óptimo? Cuando mi ingreso marginal es igual a mi coste marginal. ¿Y qué es un ingreso marginal? Lo mismo que la producción marginal y lo mismo que el coste marginal, solo que ahora en ingreso. Es mi variación de ingreso de un nivel de producción a otro nivel de producción. Es exactamente lo mismo. Lo vimos, y aquí incorporamos los supuestos que tú decías, cuando es una empresa competitiva, tiene características esta empresa, era precio aceptante, resulta que el producto es homogéneo, o sea que tiene sustituto, tengo facilidades para entrar y para salir del mercado, y otra que estaba por ahí, ¿cuál era? No, tres. Esas tres. Por lo tanto, la empresa experimenta una curva de demanda muy parecida a la que está a la izquierda y una curva de la industria muy parecida a la que está a la derecha. Y esto es lo que estamos suponiendo mediante ese modelo. Y terminamos diciendo que ya vimos cómo se comportaban las curvas de costes, cómo se comportaba el coste marginal y el coste variable medio. En aquel momento dijimos que era muy importante este punto, pero cuando agregamos el ingreso marginal nos damos cuenta que hay un punto más importante que es donde se maximizan los beneficios, y es un punto donde mi ingreso es igual a mi coste marginal. Y pregunta para ustedes: si yo quisiera producir menos de 8, ¿qué pasa con mi ingreso marginal y qué pasa con mi coste marginal? Si quiero producir en 7, por ejemplo, el coste marginal es la curva roja, no sé si atrás se ve, pero es la curva roja. ¿Qué sucede ahí? Bueno, el costo incrementa porque ahora el ingreso. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo incrementé una unidad de producción y obtuve un ingreso de 100 y mi costo incrementó en 10, ustedes muy probablemente quieren incrementar su producción otro poquito más.
¿Por qué? Porque el costo que van a incrementar podría ser 20 o 30, pero todavía ustedes incrementan en 100. Entonces usted va a querer siempre aumentar sus beneficios. ¿Y cómo aumentamos los beneficios? Incrementando los ingresos. ¿Y cómo se incrementan los ingresos si el precio está dado? Aumentando la producción. ¿No? Entonces, yo no voy a querer dejar de maximizar mis beneficios. Por lo tanto, voy a querer aumentar un poquito más la producción. ¿Por qué? Porque estoy dejando de percibir un beneficio si me quedo donde estoy. ¿Ok? Y eso me obliga o me estimula a llegar al punto A, donde el ingreso marginal es igual al coste marginal. Pero bueno, ¿qué pasa si alguien es tan vivillo y dice, no, yo quiero seguir aumentando mis beneficios, voy a producir en 9? ¿Qué le pasó a mi ingreso marginal? Se quedó en 40, pero resulta que mi coste marginal llegó a 60. Entonces, mi ingreso creció en 40 y mi coste creció en 60. ¿Qué pasó? ¿Perdón? Disminuyó el beneficio. No, el beneficio se reduce. Disminuyó el beneficio. ¿Por qué? Porque si aumentaste 40 y gastaste 60, ya pusiste plata de la bolsa. Salió por dentro. Entonces, quien se da cuenta de eso, dice, no, voy a regresar a producir menos para poder llegar al punto nuevamente A, donde mi ingreso marginal es igual a mi coste marginal. Eso es muy importante, porque hay un estímulo o un desestímulo. Explicarlo es muy importante para el examen, porque hay un estímulo o no para producir en un punto o en otro punto. Y esto que acabamos de poner en 2 o 3 líneas es suficiente para estar correctos en la respuesta. Profe, pero usted preguntó qué pasó si yo quiero irme a 7 o a 8. Sí. Entonces no me conviene. ¿No te conviene irte de 7 a 8? No, si mi punto ideal es 8, Sí. y yo me quiero ir a 7, Ajá. realmente no me conviene porque estoy perdiendo beneficios. Sí. Ese sería el argumento. El argumento es al contrario, porque para poder, en el examen, no tiene sentido que yo te pregunte que vayas de 8 a 7. No, a mí lo que me interesa es que tú me puedas explicar por qué tú vas de 7 a 8. ¿Por qué tienes que ir de 7 a 8? Primero, necesito ver que comprendas que la consigna del empresario es maximizar el beneficio. Necesito que comprendas eso. Y necesito que comprendas que si produces en 7, estás dejando de percibir beneficios. En ese caso, ¿por qué no de 8 a 9? Entonces, sería lo mismo. No. Bueno, ¿por qué no de 8 a 9? Y eso es importante, lo acabamos de ver ahorita. Resulta que si yo me voy a 9 porque quiero incrementar mis beneficios, mis ingresos, aumentando mi producción, resulta que yo obtengo, por un nivel de producción mayor, obtengo 40. ¿Pero cuánto me costó producir eso? 60. Entonces usted dice, gané 40 y pagué 60, que es lo que decíamos, me fui por dentro. Tuve que coger plata de la bolsa, como decimos, porque la venta no me dio tanto para poder cubrir lo que yo gasté. Eso es porque no me veo estimulado a seguir produciendo ahí. Y, importante para ustedes, estos incrementos de producción, pensando de un punto a otro, tienen supuestos, que era lo que estaba también Cristina mencionando, y es facilidad con la que yo puedo entrar y salir del negocio. Un precio que está dado y que, bueno, no tenía costos de entrada, por ahí era lo otro que me faltaba, no tenía costos de entrada, facilidad, es lo mismo me parece, y que es un precio aceptante, o sea que el precio no lo pones tú. Y aquí no se trata de calidad, sino que si tú quieres meterte al mercado, te dice el mercado, bueno, yo te pago 20. Dime tú si quieres entrar o no. Si te parece que tú puedes llegar acá y maximizar tus beneficios, tú te vas a quedar. Pero si tú estás acá y no puedes seguir incrementando tu nivel de producción, pues no, aquí mejor no voy. Profe, entonces en B, igual estoy perdiendo beneficios. En B, hay un punto importante en B que vimos en la clase anterior y que te pregunto yo a ti. ¿Qué pasa si el precio del mercado con esta estructura de costos
Si el precio del mercado fuera de 30, pensando que 30 está por debajo de B. ¿Qué pasa si el precio del mercado es menor a 30 o 30? ¿Tú estarías aceptando entrar en ese mercado o no? Y es que si asumimos el supuesto que todos tienen la misma calidad y el mismo precio,